Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2 propuesto en la convocatoria de septiembre de 2020 de acceso a la universidad en la Universidad de Oviedo. Comenzamos con el ejercicio número 1 que me dice lo siguiente: dado un sistema con un parámetro A, estudiar su compatibilidad según los valores de A y resolverlo cuando sea posible. Bueno, pues lo que vamos a hacer es estudiar el rango de A y el rango de la ampliada para ver, en función del parámetro A, para ver cuándo el sistema es compatible o incompatible según el teorema de Rouchet-Frobenius, que es el que vamos a aplicar. Así que ponemos el sistema en forma matricial, de la forma A por X igual a B, donde A es la matriz de los coeficientes de las incógnitas. En este caso, fijaros que es un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas, X e Y, por lo tanto la matriz principal es una matriz 3 por 2. La matriz de las incógnitas X es la matriz columna XY, que son las dos incógnitas que tenemos, y la matriz de los términos independientes, en este caso, es una matriz 3 por 1, una matriz columna 3 por 1, formado por el parámetro A, el valor 1 y el parámetro A. Bien, entonces ya tenemos la escrito en forma matricial y vamos con el rango de A. Para estudiar el rango de A vamos a estudiar, fijaros que es una matriz 3 por 2, entonces a lo sumo el rango puede ser 2. Para que el rango no sea 2, los menores de orden 2 tienen que ser nulos, así que voy a igualar los menores de orden 2, que los posibles menores de orden 2 que puedo encontrar aquí dentro de A, igualarlos a 0. Entonces cojo el primero, el 1, 1, 2 menos A2, lo igualo a 0, desarrollo el determinante y el determinante me queda A. El determinante vale A y lo igualo a 0, por tanto tengo que este determinante se anula para A igual a 0. Ahora voy a coger el siguiente, que es el 1, 1, y con el A0, las dos filas, la primera y la tercera fila. Y este determinante da menos A, al igualarlo a 0, A igual a 0. También se anula para igual a 0. Y el último sería el 2 menos A, o sea, segunda fila, tercera fila, 2 menos A2 a 0. Aquí lo tengo. Desarrollando el determinante me queda menos 2A, que es igual a 0, A igual a 0. Entonces está claro que el caso A igual a 0 me genera ya un caso que va a ser el caso distinto de 0. Si A es distinto de 0, ¿qué ocurre? Si es distinto de 0, está claro que estos tres menores son distintos de 0. Con que hubiera uno ya sería suficiente para afirmar que el rango de la matriz principal A es 2. Así que si A es distinto de 0, el rango va a ser 2. ¿Y qué ocurre con la ampliada? Ahora fijaros que la ampliada es una matriz 3 por 3, entonces la ampliada puede ser 3, así que vamos allá. Si A es distinto de 0 es un caso muy genérico, entonces sigo manteniendo el A como el parámetro dentro de la ampliada. Así que escribo la matriz ampliada ahora y hago su determinante. Y el determinante me va a dar, hago por Sarrus, hago esta la operación y finalmente simplificado me queda A por 1 menos A. Este determinante se anula cuando A es 0 o cuando A es 1. Bien. El caso A igual a 0 lo descarto porque estoy dentro del caso A distinto de 0 ahora. Estoy en el caso 1 A distinto de 0. Entonces el caso igual a 0 lo descarto. Y me quedo con el caso A igual a 1. Esto, el caso A distinto de 0 y el caso A igual a 1 me genera un subcaso dentro del caso distinto de 0, que es que A sea distinto de 1. Si A es distinto de 1, el determinante de la matriz ampliada va a ser 3. Porque el rango va a ser 3 porque el determinante es distinto de 0. Así que si el rango es 3 y como el rango de A era 2, son rangos distintos, el sistema es incompatible. ¿Y qué ocurre si A es igual a 1? Si A es igual a 1, el determinante es 0. Entonces escribo la matriz ampliada para el caso A igual a 1. Para el caso igual a 1, la matriz ampliada es esta. Y el rango de esta matriz es 2 porque podemos encontrar dentro un menor de orden 2, que no nulo, que sería este, por ejemplo. Entonces, como el rango de A y el rango de la matriz ampliada es 2 y además coincide con el número de incógnitas del sistema, que son 2, en este caso el sistema es compatible determinado, tiene solución única. Y ahora vamos con el otro caso, que es si A es igual a 0. Si A es igual a 0, ahora A es una matriz concreta y su rango va a ser 1, porque si A es igual a 0, quedamos que los menores de orden 2 todos me daban 0, así que el rango de A es 1, vale cualquier menor de orden 1 por 1, por ejemplo, este 1 ya es suficiente. Bien, y el rango de la ampliada, si A es igual a 0, la ampliada se transforma en esta matriz. Esta matriz tiene rango determinante 0, por tanto el rango va a ser inferior a 3, y
sabemos que va a ser 2 porque encontramos un menor de orden 2 no nulo, que sería, por ejemplo, este que está aquí marcado. Así que si el rango es 2 de la ampliada y el rango de la principal es 1, el sistema también es un sistema incompatible. Así que el único ya está resuelto, entonces ya está estudiada la compatibilidad según los valores de A. ¿Y cuándo lo podemos resolver? Lo podemos resolver en el caso compatible determinado. Vamos entonces a resolverlo para el caso A igual a 1, que sería el caso compatible determinado. Entonces, vimos que era el caso A igual a 1. Si A es igual a 1, quedamos entonces vimos que era el sistema compatible determinado y vimos que el rango era 2 utilizando este menor. Este menor se corresponde con la ecuación segunda y la ecuación tercera. Así que voy a prescindir de la primera y me queda la siguiente ecuación. Las siguientes ecuaciones, x más 2 igual a 1 y x igual a 1, que este es un sistema compatible determinado, que es el que tengo que resolver. Es el equivalente al dado para el caso A igual a 1. Y bueno, aquí ya está la x, ya está despejada, x es igual a 1, y si x es igual a 1, y es igual a 0, ¿no? 2 igual a 1 menos 1, 0 igual a 0. Así que la solución del sistema es x igual a 1 igual a 0 para el caso A igual a 1. Ejercicio número dentro del bloque A. Ejercicio número 2, me dan una función, cociente de polinomios, estudia y calcula su dominio de definición y sus asíntotas. Bien, como es un cociente, el problema de los cocientes de polinomios es que se anule el denominador, y el denominador se va a anular en x igual a 0, así que el 0 no va a tener imagen y por tanto el 0 no va a estar en el dominio, por lo tanto el dominio es todo r menos el 0. Que he escrito en forma de intervalos es desde menos infinito hasta 0, unión desde 0 hasta más infinito. Bien, ya tengo el dominio y ahora vamos con las asíntotas. Las asíntotas verticales, candidatos a ser asíntota vertical, son los puntos de ruptura del dominio. En este caso sería el 0, el único punto que podría ser. Vamos a comprobar que en efecto x igual a 0 es una asíntota vertical. Para ello estudiamos el límite cuando x tiende a 0. Puedo hacerlo por la derecha y por la izquierda, ver el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Me queda 1 en el numerador y 0 en el denominador, pero es un más infinito o un menos infinito. Bueno, si x tiende a 0 por la derecha, la x es positivo, por tanto esto quedaría positivo entre positivo siempre, sería un más infinito. Y si x tiende, con esto ya puedo afirmar que es una asíntota vertical, porque cuando x va a 0 por la derecha, la gráfica se pierde en el más infinito, así que sería una asíntota vertical x igual a 0. De todos modos, puedo comprobar también qué ocurre cuando el límite tiende a 0 por la izquierda. Cuando el límite tiende a 0 por la izquierda, el numerador, cuando x es un valor muy pequeño, tendiendo a 0, aunque 2x al cubo me va a dar negativo, como es un valor muy pequeño, al sumarle 1 me va a dar positivo el numerador, y el denominador, como es un cuadrado, también es positivo, por lo tanto también es un más infinito. Bien, tanto a la izquierda del 0 como a la derecha del 0, la curva va a aparecer o va a surgir por el más infinito. Así que x igual a 0 es una asíntota vertical. Voy ahora a resolver las asíntotas oblicuas, porque ya sé que esto va a tener una asíntota oblicua, así que me evito el hacerla horizontal. De todos modos, si queréis estudiar la asíntota horizontal, fijaros que es el límite cuando x tiende a infinito de la función, del cociente, y cuando el grado del numerador es mayor que el del denominador, el límite es infinito. Si el límite es infinito, en el infinito no puedo afirmar que hay una asíntota horizontal, y por tanto en ese caso digo que no existen asíntotas horizontales. Las oblicuas son rectas de la forma, en ecuación explícita sería y igual a mx más n, donde m es la pendiente y la pendiente es el límite cuando x tiende a infinito de la función partido por x. Como es un cociente de polinomios, lo único que hace al dividir por x es aumentar en un grado el denominador, así que queda el límite de 2x al cubo más 1 partido por x al cubo, y este límite es 2 porque los grados son iguales, y cuando los grados eran iguales el límite era el cociente entre los coeficientes de igual grado, en este caso es 2, por tanto ya tengo la pendiente es 2, y el valor constante o la ordenada en el origen, n, es el límite de la función menos m, que en este caso es 2, por x. Si hacemos esta operación, esta diferencia, cojo la función, le resto 2x y me queda este cociente, me queda 1 partido por x al cuadrado, haciendo la operación, y el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido por x al cuadrado es 0. Entonces ya tengo el valor de m y de n y me generan la asíntota y igual a 2x, que es una asíntota oblicua.
Como tiene asíntotas oblicuas, horizontal no tiene, porque la asíntota, ya lo vimos antes, pero de todos modos se puede argumentar que la asíntota horizontal es una asíntota de pendiente cero. Como la pendiente me ha dado 2, no me ha dado 0 en ningún caso, entonces no tiene asíntota horizontal. Y vamos a estudiar ahora, vamos a hacer el apartado B, que me pide estudiar los máximos mínimos relativos y sus intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bueno, para ello necesito la derivada de la función, y la derivada de la función, vamos a hacerla, es la derivada de un cociente, es la derivada del numerador, que es 6x al cuadrado por el denominador sin derivar, por x al cuadrado, menos la derivada del denominador, que es 2x, por el numerador sin derivar, por 2x al cubo más 1, partido por el denominador al cuadrado, por x al cuadrado, que es x a la cuarta. Ahora bien, una x que multiplica aquí con una x que multiplica en este sumando, se van con una x en el denominador, y entonces esto me queda 6x al cuadrado menos 4x, perdón, 6x al cubo, porque una x se va, menos 4x al cubo, y menos 2, porque repito, pensad que esta x desaparece, y aquí el cuadrado desaparece también, con una x en el denominador, por eso me queda x al cubo en el denominador. 6x al cubo menos 4x al cubo es 2x al cubo, 2x al cubo menos 2 partido por x al cubo. Bien, esa sería la derivada. La derivada se anula en 2x en x al cubo igual a 1. Fijaros que aquí no está hecha la anulación de la derivada, pero tengo que ver dónde se anula la derivada, que es en x igual a 1. Bien, entonces el x igual a 1 me divide el dominio en los siguientes intervalos. De menos infinito hasta 0 no tengo nada, entonces sigue siendo un intervalo donde tengo que estudiar la derivada, y para estudiar la derivada ahí cojo el menos 1, y sustituyo la derivada en menos 1 y me queda un valor negativo en el numerador y negativo en el denominador, por lo tanto el cociente es positivo. Si la derivada es positiva, la función es creciente. Ahora sigo del 0 al 1, que es el punto crítico que anula la derivada. Del 0 al 1, en el intervalo 0 a 1 cojo el 1/2 y la derivada en 1/2 lo sustituyo aquí, me queda 2 por 1/8 menos 2 es negativo, negativo entre positivo, negativo, función decreciente. Y por último el intervalo de 1 a más infinito, tomo el 2 para evaluar la derivada y queda positivo entre positivo, positivo, función creciente. ¿Dónde la función cambia de creciente a decreciente y al revés? Pues cambia aquí en el 0, pero el 0 no estaba en el dominio, por lo tanto en el 0 no ocurre nada, no puedo afirmar que haya ni un máximo ni un mínimo porque no está en el dominio. Sí está en el dominio el 1, que es el punto donde la función cambia de decreciente a creciente, es decir, va hacia abajo y luego hacia arriba, entonces ahí va a haber un mínimo relativo, en x igual a 1. Va a haber un mínimo relativo. Si quiero saber cuál es la imagen de ese mínimo, la imagen es sustituir en la función el 1, que sería 2 por 1 más 1 sería 3, entre 1, 3. El mínimo relativo sería el punto 1, 3. Y ahora me dice que haga hacer un esbozo. Bueno, yo más que un esbozo voy a representarla exactamente. Esperad, vosotros podéis hacer el esbozo y luego comprobar con el resultado para hacer el vídeo si queréis, pero yo ya lo voy ahora desarrollando. Entonces lo primero que voy a hacer es recordar los datos que tenía. Dominio, todo r menos 0, dos asíntotas, una vertical y una oblicua, y los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Creciente y un mínimo en el punto 1, 3. Bueno, pues la gráfica dibujo las asíntotas. El eje de la axis, que es la recta x igual a 0, es la azul, es una asíntota, y la oblicua igual a 2x es la roja. Y ahora sé que desde menos infinito hasta 0 la función es creciente, entonces si viene por la asíntota y se pierde en la asíntota, tiene un mínimo en el 1, 3, en el 1, 3 aquí, en este punto hay un mínimo, puedo marcarlo, aquí lo tengo, un mínimo, por tanto tiene que venir de arriba de la asíntota y hacer el mínimo e irse con la asíntota. Recordar además que vimos que tanto tendiese a 0 por la izquierda como a 0 por la derecha, aparecía en el más infinito la función, así que la gráfica de la función no le queda otra que ser estas ramas verdes que aparecen aquí, y con ello ya queda dibujada perfectamente la función, más que un esbozo, es un dibujo exacto. Y pasamos al ejercicio
número 3. El ejercicio número 3 me dan 3 puntos que me dicen vértices de la cara de un cubo, S, sería aquí, y el punto E, un vértice de la cara opuesta, pero no me dice exactamente dónde está, ¿no? Y me piden el cuarto vértice D de la cara S. Bueno, entonces tenemos un cubo y lo que voy a hacer, voy a ver qué vectores son los perpendiculares en ABC, qué vectores son perpendiculares para ver la disposición de los puntos en la cara del cubo, en la cara S, que va a ser la cara, en principio, la cara frontal que tengo aquí delante, y voy a calcular el vector AB. El vector AB es, recordar que las componentes de los vectores son las coordenadas del extremo menos las coordenadas del origen, es decir, sería B menos A, es 5 menos 2, 3, 5 menos 1, 4, 0 menos 0, 0. Este es el vector AB. Y el vector AC sería 2 menos 2, 0, 1 menos 1, 0, 5 menos 0, 5. ¿AB y AC son perpendiculares? Pues sí, porque el producto escalar es 0. Si observamos, queda 3 por 0 más 4 por 0 más 0 por 5, 0. Es decir, producto escalar 0, A y B y AC forman un ángulo de 90 grados, son perpendiculares. Entonces la disposición de AB y C puedo disponerlos de forma que me quede A en esta esquina, B aquí, y C arriba también, para que me quede a C y a B los vectores perpendiculares. Entonces el que tengo que calcular es C, que es este vector, pero ¿cómo llego a D? Esto es muy sencillo, porque observar que el vector AC más el vector AB me da precisamente la diagonal, que sería el vector AD. Así que voy a llamar a D, voy a suponer que el punto D, que es el punto que está aquí, le llamo ABC, son las coordenadas son las que tengo que averiguar, y aplico el hecho de que AC más AB es AD. Aquí esta igualdad, AB más AC es igual a D. Bueno, pues hago AB más AC. ¿Quién es AB más AC? Sumar componente a componente ambos vectores, es decir, que sería el 3, 4, 5. Y AD es las coordenadas de D, que son ahora ABC, menos las de A, que son 2, 1, 0, es decir, sería A menos 2, B menos 1, C menos 0, A menos 2, B menos 1, C menos 0. Aquí lo tengo. Y ahora igualo componente a componente. Si A menos 2 es igual a 3, A es 5, si 4 es igual a B menos 1, B es 5, y si 5 es igual a C, C es 5. Así que ya tengo que el punto D es el 5, 5, 5. Ese es el primer apartado. Vamos con el apartado siguiente, apartado B, la ecuación del plano que contiene a la cara opuesta de S. Bien, es la cara que está paralela a la frontal. Y como es un plano paralelo que pasa por el punto E, es decir, para determinar un plano, ¿qué necesito? Necesito un punto y dos vectores directores. Los vectores directores me sirven a B y a C por paralelismo, y el punto es el E, porque yo sé que el E es un vértice de la cara opuesta. No sé en principio dónde está, lo veré en el apartado C de momento, pero sé que es uno de los vértices de la cara opuesta. Entonces, ese plano que estoy buscando tiene como punto el E y vectores directores a B y a C. Y cuando tengo un punto y dos vectores directores, sé que la ecuación del plano es el desarrollo del determinante igualado a 0, que este que tengo aquí es x menos el punto, la abscisa del punto, que sería menos 2, porque ¿dónde está? Es menos 2, 4, 0, entonces es x menos 2 y menos 4, z menos 0, y los vectores 3, 4, 0 y 0, 0, 5, que son los vectores directores del plano igualado a 0, desarrollo este determinante por la primera fila y me queda... Bueno, no, lo desarrollo por la tercera fila, porque tiene ceros, entonces me queda 5 por su adjunto, y su adjunto es el determinante del menor de orden 2 que me queda, que es 4 por x más 2, es decir, 4x más 8, menos 3y más 12, igual a 0. Bueno, el 5 es distinto de 0, entonces se anula esta expresión que hay aquí, que es la 4x menos 3y más 20, igual a 0, y esta sería la ecuación de mi plano, del plano que estoy buscando, que es el plano que está por detrás y ves paralelo a la cara frontal. Bueno, pues esta es la ecuación del plano, y vamos con el apartado C. El apartado C me dice cuál es el vértice de la cara S adyacente al punto E. Bien, para ello lo que voy a hacer es lo siguiente. Fijaros que el vértice de la cara S adyacente al punto E es la proyección de E, del punto E, sobre el plano que contiene a la cara ABCD. Proyección perpendicular. Entonces,
¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a considerar el plano que contiene a la cara ABCD, que sé que es un plano paralelo a el que acabo de obtener en el apartado anterior, que era el plano de atrás. Por lo tanto, el plano que contiene la cara BCD va a ser de la forma 4x menos 3y más d. El plano S va a ser 4x menos 3y más una constante igual a 0. ¿Cómo calculo la constante? Pues sabiendo que pasa por uno de estos 4 puntos. Puedo coger cualquiera de ellos. Voy a coger el punto A, por ejemplo. Como el punto A pertenece a este plano, A pertenece al plano S, sustituyendo 2, 1 por la X y la Y respectivamente, voy a despejar D, es decir, 4 por 2 menos 3 por 1 más D igual a 0, de donde D es menos 5. Así que el plano de la cara frontal es 4x menos 3y menos 5 igual a 0. Y ahora voy a considerar la recta que pasa por E, el punto que está detrás, y que es perpendicular a dicho plano. La recta que es perpendicular a S, a la cara, y pasa por E, es esta. Tiene como vector director, pasa por el punto E y tiene como vector director el vector normal del plano que acabo de obtener, que es el vector 4 menos 3, 0. De ahí tengo el punto menos 2, 4, 0, que es el punto E, y el 4 menos 3, 0, que es el vector director de la recta. Entonces, ¿cuál es la proyección del punto E sobre el plano ABCD? Pues la intersección de esta recta con este plano. Y si hago la intersección, sustituyo la X por aquí, el menos 2 más 4 alfa por la X en el plano. Aquí lo está. Ahora sustituyo la Y en el plano, menos 3 por la Y, que es 4 menos 3 alfa, menos 5 igual a 0. Haciendo el correspondiente desarrollo de esta igualdad, me queda que 25 alfa menos 25 es 0, de donde alfa es igual a 1. Alfa es igual a 1, sustituyendo alfa en la recta R, me da el punto menos 2 más 4, 2, 4 menos 3, 1 y 0. Este es el punto 2, 1, 0, que es precisamente el adyacente, es el punto A, coincide con el A, el 2, 1, 0. Entonces, el punto E está aquí en la esquina superior izquierda, pero en el plano de atrás. Bueno, y este es el ejercicio número 3. Pasamos al ejercicio siguiente, que es el 4, que me dice en un curso de un instituto hay 3 clases, la A con 50 alumnos, la B con 30 y la C con 20. Cada clase tiene un profesor distinto de matemáticas. Con el profesor de la clase A aprueban el 40% de los alumnos, con la clase B el 50% y con la clase C el 75%. Se coge al azar un alumno del curso y calcular, en fin, me piden las probabilidades de que haya aprobado, bueno, esto es un árbol, se hace por árbol muy fácilmente. Se coge un alumno, el alumno puede ser de la clase A, de la clase B o de la clase C. Si es de la clase A, puede haber aprobado o suspendido, le voy a llamar Q al suceso aprobar y no Q al suceso no aprobar. Si es de la clase B igualmente, y si es de la clase C lo mismo, puede aprobar o puede suspender. Bien, ahora vamos a marcar en las ramas las probabilidades. Si el alumno es de la clase A, con probabilidad, como en la clase A hay 50 alumnos y en total son 100 alumnos, sería 50 entre 100, que es 0,5. En la clase B, pues 30 de 100, 0,3. Y en la clase C, 20 de 100, 0,2. Eso no hay duda. Y ahora me dice que de la clase A aprueban el 40% de los alumnos. Así que en la rama de la clase A aprobados es 0,4. Podría completar y aquí pondría 0,6. No lo voy a hacer porque no me hace falta. No me pide nada de suspensos en la pregunta en los apartados A y B. Así que voy a trabajar solamente con los aprobados. De la clase B aprueban el 50%, 0,5 aquí. Y de la clase C aprueban el 75, 0,75 en la rama de aprobados de la clase C. Bien, pues ahora ya con esto calcular la probabilidad de que el alumno haya aprobado matemáticas. El que haya aprobado es la probabilidad de Q, que puede ser la de Q por la clase A, de la de Q por la clase B o de Q de la clase C. Es decir, que la probabilidad de Q sería 0,5 por 0,4 más 0,3 por 0,5 más 0,2 por 0,75. Haciendo todas estas operaciones me da finalmente 0,5. Apartado B. Sabiendo que ha aprobado, entonces me da una condición previa. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la clase B? Probabilidad de B condicionado a haber aprobado, a Q. Y la probabilidad de B condicionado a Q es la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de la condición, que es Q. La probabilidad de
que haya probado y de la clase B es 0,3 por 0,5 y la de Q, la he calculado en el apartado A, era 0,5, 0,5 y 0,5 se cancelan y esto me da igual a 0,3. Eso sería el apartado B del ejercicio 4. Entonces, una vez acabado el bloque A, voy a hacer los 4 ejercicios del bloque B que vienen a continuación. El primero es de matrices también, dada esta matriz, calcular su determinante aplicando sus propiedades y estudiar cuándo es invertible. Bueno, el desarrollar un determinante aplicando sus propiedades, pues hay muchas formas de hacerlo, porque se pueden aplicar diversas propiedades. Recordar que los determinantes tienen muchas propiedades, tienen 10 u 11 propiedades, y entonces a partir de ahí se pueden aplicar varias. Yo lo que voy a aplicar son las siguientes propiedades. Por ejemplo, a partir de aquí lo que voy a hacer es la columna 1 restarle la columna 2, porque hay una propiedad que me dice si a una fila o columna le sumo una combinación lineal de las demás filas o columnas, el determinante no varía. Si le resto C sub 2 le estoy sumando una combinación lineal de C sub 2 y C sub 3, que sería menos 1 por C sub 2 más 0 por C sub 3. Esa es la combinación lineal que le estaría sumando a la columna 1. Entonces puedo hacer esto sin que el determinante varíe. Y a la columna 1, si le resto la columna 2, me queda x más 1 menos x más 1, 0. X menos x, 0. Y x menos x más 1, pues 1. Entonces aquí va a quedar 0, 0, 1, la primera columna. Y las restantes columnas permanecen inalterables. Y ahora voy a aplicar el desarrollo de determinantes por adjuntos. Es decir, este sería por esta primera columna, hago el adjunto del 1. El determinante sería 1 por su adjunto, y su adjunto es eliminar fila por columna, y me queda el determinante de orden 2 por 2 que tengo aquí, al eliminar la fila y la columna donde está el 1. Y ahora aplico la siguiente propiedad, la misma que dije anteriormente, pero para la fila 1. A la fila 1 le sumo la fila 2. ¿Por qué? Porque estos dos valores son opuestos y entonces se van a anular. Uno de ellos se va a anular. Y ahora veremos qué voy a hacer. Entonces me queda esto. Me queda, al sumar la fila primera a la fila segunda, x más 1 más x es 2x más 1. X menos 2 más 2 menos x es 0. Y la segunda fila no la toco. Y esto es una matriz triangular, tiene por encima de la diagonal ceros. Si es una matriz triangular, el determinante de una matriz triangular es el producto de los elementos de la diagonal principal. Así que este determinante es 2x más 1 por 2 menos x, que es la conclusión a la que he llegado. Bien, repito que esto se puede hacer de muchas formas. Bueno, y entonces ahora me dice, una vez calculado su determinante, ¿cuándo es invertible esta matriz? Bueno, pues esta matriz es invertible cuando el determinante es distinto de 0. Y el determinante es distinto de 0 cuando x es distinto de 2, que se anula para x, donde se anula la pregunta hecha al revés. ¿Cuándo se anula este determinante? Este determinante se anula cuando x es igual a 2 y cuando x es menos un medio. Entonces, es invertible para cualquier número real, excepto el 2 y el menos un medio, que son los valores para los que se anula. Bueno, pues esto sería el apartado A, y el apartado B me pide calcular su inversa para x igual a 1. Bueno, pues lo que voy a sustituir es x por 1, y si sustituyo x por 1, la matriz ahora se transforma en esta. Ya no me paro, ya veis de sustituir, comprobadlo, sustituyendo x por 1. Calculo el determinante. Para calcular el determinante me voy aquí, a x sé que vale 1, entonces queda 2 por 1 más 1, 3, 2 menos 1, 1, 3 por 1, 3. El determinante es 3. Si no lo hago aquí, lo podéis hacer directamente por la regla de Sarrus, por ejemplo. Bueno, entonces, para calcular su inversa, los pasos a seguir son primero el determinante, el siguiente paso es la matriz adjunta. La matriz adjunta es saber calcular bien los adjuntos de todos los elementos de la matriz A. Voy a hacer un ejemplo, voy a calcular el adjunto del 1 que está en la fila 2, columna 3. Entonces el adjunto sería, elimino la fila y la columna y me queda 2 por 0, menos 2 por 1, menos 2. Y sería menos 2 cambiado de signo porque esta es la posición 2, 3, cuya suma 2 y 3, fila y columna, 2 y 3 suman impar, cambia de signo, de ahí que sea 2, por eso está el 2. Bueno, las demás se hacen utilizando el mismo criterio, ya lo sabéis, eso hay que saber hacerlo. Siguiente paso, transponer la adjunta, es decir, que hago la traspuesta de la adjunta,
que sería la primera fila se transforma en primera columna, la segunda fila en segunda columna y la tercera fila en tercera columna. Y por último es dividir por 3 los elementos, o si queréis multiplicar por 1/3 la adjunta, la traspuesta de la adjunta, es decir, que A-1 sería 1/3 por la matriz traspuesta de la adjunta que he obtenido anteriormente, y ya lo voy a dejar así, la dejo expresada de esa forma. Esa sería la inversa. Pasamos al siguiente ejercicio, un ejercicio de análisis. El apartado A me pide el límite de ese cociente que tengo ahí, y cuando x tiende a 0. Bueno, pues sustituyo x por 0, como siempre, al principio, para ver qué límite obtengo. Queda seno de 0 menos 0 por elevado a 0, eso es 0. Y en el denominador es 0 menos 2 coseno de 0, que coseno de 0 es 1, entonces queda menos 2 más 2, 0. Indeterminación del tipo 0 partido por 0. Recordar que la indeterminación del tipo 0 partido por 0 se le puede aplicar la regla del L'Hopital, que me dice que el límite del cociente es el límite de la derivada del numerador partido por el límite partido por la derivada del denominador. Así que lo que voy a aplicar es L'Hopital, y la derivada del numerador, vamos a ver, es la derivada del seno es el coseno, y la derivada de este cociente x por elevado, de este producto x por elevado a x es la derivada del primero, 1 por el otro sin derivar, e elevado a x. Fijaros que tiene el menos delante y voy arrastrando ese menos delante, más la derivada del segundo de elevado a x por x sin derivar, que quedaría elevado a x por x, y con el menos delante que lo arrastra el menos que tiene aquí. Bien, y ahora la derivada del denominador. La derivada del denominador es la derivada de x al cuadrado, 2x, y la derivada de menos 2 coseno de x es más 2 seno de x, y la derivada de la constante 2, 0. Insisto en que la regla del L'Hopital es derivar el numerador por un lado y el denominador por otro. No lo confundáis con la regla del cociente, con la derivada de un cociente, no es la derivada de un cociente. Bien, y ahora una vez aplicada L'Hopital vuelvo a sustituir x por 0, obteniendo coseno de 0, 1, e elevado a 0, 1, y e0 por elevado a 0, 0. Es decir, que me va a quedar 1 menos 1 menos 0 en el numerador, y en el denominador 2 por 0, 0, 2 por seno de 0, 0. Es decir, me vuelve a quedar 0 partido por 0. Entonces hay que volver a reiterar la regla del L'Hopital a esta última expresión, este último límite. Así que vuelvo a escribirlo todo, y ahora igual. Y derivada del numerador, derivada del coseno, menos seno, derivada de menos elevado a x, menos elevado a x, y de la derivada del producto, ya la vimos antes, que me quedaba esto, y lo vuelvo a repetir. Derivada de 2x2, derivada de 2 seno de x, 2 coseno de x. Bien, vuelvo a sustituir y me queda seno de 0, 0, elevado a 0, 1, elevado a 0, 1, y aquí 0, queda menos 1 en el numerador. En el numerador queda menos 2, y en el denominador queda 2 más coseno de 0 por 2 es 2, 2 más 2, 4, menos 2 cuartos. Eso es lo que queda, que lo simplificamos y nos queda menos 1/2. Entonces ya está el límite resuelto. Bien, pues vamos con el apartado B. Una primitiva de la función x coseno de x menos elevado a x, calcular esa primitiva cuya gráfica pase por el punto 0,3. Bueno, primero voy a calcular entonces el conjunto de las primitivas de esta función. Recordar, el conjunto de todas las primitivas de la función es la integral indefinida de la función. Entonces se trata de calcular la integral indefinida. Y esta integral es la integral de una diferencia, que es la diferencia de integrales, es la integral de x coseno de x menos la integral de elevado a menos x. La integral de elevado a menos x es directa, porque la integral de elevado a menos x es elevado a menos x entre menos 1. Con el menos delante me queda más e elevado a menos x, es decir, que es e elevado a menos x, esta integral, ya con el menos. Más la integral de x coseno de x. Y esta hay que hacerla, y esto me pide que la haga por partes, método por partes. Tal y como es, hay que hacerla por partes. Entonces vamos a hacerla de forma independiente y luego ya la unimos, le sumamos el elevado a menos x y la constante de integración. Bueno, pues tomo las funciones auxiliares ux de v coseno, para que me dé el producto x coseno, y ahora derivada de u1, y v una primitiva sin la constante de integración del coseno de x, que es seno de x. Y aplico la fórmula por partes a integral de x coseno de x, que es u por v, es decir, x por seno de x, fuera ya de la integral, menos la integral de v de u, menos la integral del seno, seno por 1, seno.
La integral del seno es menos coseno, con el menos delante me queda más coseno de x, es decir, que aquí me quedaría x seno de x más coseno de x más la constante de integración. Me voy a la función original y el conjunto de primitivas es elevado a menos x más la del coseno de x, x coseno de x, que la acabo de hacer aquí aparte. Le añado y me queda más c. Bien, esto sería el conjunto de primitivas. Como ahora me dicen que yo quiero una primitiva en concreto que verifica que pasa por el punto 0,3, eso quiere decir que f de 0 es 3. Si f de 0 es 3, es sustituir x por 0 aquí, igualarlo a 3. Si sustituyo x por 0, me queda elevado a 0, 1. X por seno de x, 0 por seno de 0 es 0. Coseno de 0 va a ser 1 y c. Eso va a ser igual a 3. Es decir, me queda 1 más c igual a 3. Por tanto, c es igual a 1. Bueno, pues la primitiva pedida es f de x igual a elevado a menos x más x seno de x más coseno de x más c, que en este caso es 1. Y así queda resuelto el ejercicio 2 del bloque B. Vamos con el ejercicio 3. Bien, me dan dos planos, pi y pi' y un punto pi cuya proyección ortogonal sobre pi' es el punto A5, 1, 0. Calcular las ecuaciones implícitas de la recta que une P con A. Bueno, voy a hacer un dibujo para ver la situación. Tengo dos planos, voy a llamarle a este verde, le voy a llamar pi, que se cortan en una recta. En principio se cortan porque no son paralelos, ya lo vemos aquí, no son proporcionales los coeficientes de la x y z, ¿no? Uno es a 1 y aquí queda 1 y aquí no tengo la y, entonces para que fueran paralelos tendrían que ser proporcionales. Entonces si no son paralelos ni coincidentes se cortan en una recta. Entonces tengo pi y tengo pi'. Bien, aquí tengo los dos planos y me dice que tengo un punto de pi, aquí lo tengo, cuya proyección ortogonal sobre pi' es el punto A. Es decir, la proyección en perpendicular, en ortogonal, es decir, el ángulo que forma esta línea con el plano amarillo es de 90 grados. Bueno, pues entonces me dice que escriba las ecuaciones implícitas de la recta R que une P con A. Bien, la recta que une P con A necesito lo de siempre, es decir, ¿qué necesito para determinar una recta? Necesito un punto y un vector que dirija la recta. ¿Qué punto conozco? ¿Conozco P? No, P no lo conozco de momento. ¿Conozco A? Ah, sí, conozco A, entonces ya tengo un punto, que es el 5, 1, 0. Y por otra parte, el vector director, ¿conozco este vector que es perpendicular al plano amarillo? Sí. Ese es el vector perpendicular al plano amarillo, es el vector normal del plano amarillo de pi', que es el vector 1, 0, menos 1. Son los coeficientes de la x, y z respectivamente, 1, 0, menos 1. Entonces tengo que la recta PA pasa por el punto A conocido y cuyo vector es 1, 0, menos 1. Entonces puedo escribir las ecuaciones paramétricas, que son 5 más alfa y igual a 1 y z igual a menos alfa, ¿no? El punto 5, 1, 0 y los coeficientes de alfa son los componentes del vector 1, 0, menos 1. Ahora bien, pero me pide las ecuaciones implícitas. Bueno, las ecuaciones implícitas se pueden obtener de las paramétricas eliminando parámetros. ¿Cómo elimino alfa aquí? Pues alfa lo elimino sumando x con z, ¿no? Si sumo x con z, la alfa desaparece y ¿qué me queda? X más z igual a 5 y la y igual a 1. Esas son las ecuaciones implícitas. Las ecuaciones implícitas también se pueden obtener, os lo voy a decir porque aquí no siempre a lo mejor os resulta sencillo eliminar parámetros y os resulta más fácil utilizar las ecuaciones continuas. Las ecuaciones implícitas se obtienen de las continuas. El problema es que en este caso concreto voy a tener que tomarme una libertad, que es la siguiente. Si yo escribo la ecuación continua de la recta que pasa por A y con este vector director, tengo este problema. Tengo que el vector director, la componente 0, genera una división por 0 en esta expresión. Bueno, esto no se puede hacer. Por lo tanto, cuando una de las componentes del vector es 0, las continuas no deben utilizarse. De todos modos, para expresar las implícitas sí puedo utilizar este hecho. Ahora hago lo siguiente, cojo y de la igualdad x menos z partido por 1 igual a z partido por menos 1, multiplico en diagonal, ¿no? Y me queda, fijaros, x por menos 1 menos x, menos 5 por menos 1, 5, igual a 1 por z, z. Y ahora puedo utilizar esta igualdad, queda y menos 1 por menos 1, es menos y más 1 igual a z por 0, que es 0.
Y de aquí obtengo las mismas ecuaciones que obtuve anteriormente. Entonces, normalmente las ecuaciones implícitas se obtienen de las continuas. El problema es cuando hay un cero. ¿Se pueden obtener también? Sí, se pueden obtener. Lo que pasa es que las ecuaciones continuas no se pueden utilizar para representar la recta, porque hay una división por cero. Esa es la única pega. Bueno, pues ya tengo entonces el apartado A resuelto. Y ahora me piden el apartado B, calcular el punto P. Bueno, para calcular el punto P hay que hacer lo siguiente. El punto P es un punto de la recta que acabo de calcular, de la recta AP, cuyas ecuaciones paramétricas he obtenido aquí, antes. Entonces, las coordenadas de P son del tipo 5 más alfa, 1 menos alfa. Tienen esa forma por estar en la recta PA. Por otra parte, es un punto que está en el plano pi, en el plano verde. Entonces, este punto tiene que satisfacer la ecuación del plano pi. Es decir, que si sustituyo x por 5 más alfa y por 1 y z por menos alfa, me tiene que dar 3. En otras palabras, tiene que ocurrir que x, que es 5 más alfa, más y, más 1, menos 2 por z, menos 2 por menos alfa, igual a 3, lo que acabo de decir. Desarrollando esta ecuación, me queda 2 alfa más alfa, 3 alfa, 3 alfa más 6 igual a 3, 3 alfa igual a menos 3, alfa igual a menos 1, y ya tengo el punto P. Si alfa es igual a menos 1, sustituyo alfa por menos 1 en P y me queda el 4, 1, menos 1. Ese es el punto, a ver, no tan rápido, ese es el punto P, solución del ejercicio 3B. Y pasamos al 4B y último de los 8. Dice así: en una pumarada la producción en kilogramos de cada manzano sigue una distribución normal de media 50 y desviación típica 10. Bien, supongo no, tienen que ser kilogramos, 50 kilogramos y 10 kilogramos. Calcular la proporción de árboles que dan entre 30 y 60 kilogramos. Bueno, pues eso es la probabilidad de que X esté comprendido entre 30 y 60. Como es una normal de 50, 10, paso a la tipificada 0,1 y el 30 se transforma en 30 menos la media, menos 50 partido por la desviación típica 10, y la X en Z, y el 60 se transforma en 60 menos 50 partido por 10, que serían valores correspondientes a menos 2 y a 1. Bien, pues esta es la probabilidad de z menor que 1 menos la probabilidad de z menor que menos 2. Ahora, los valores de z menor que un negativo es 1 menos la probabilidad de z menor que el correspondiente positivo. Entonces esto queda igual a 1 a probabilidad de z menor que 1 menos 1 menos la probabilidad de z menor que 2. Y entonces ahora, ¿quién es z menor que 1? Bueno, aquí no me dan la tabla, pero me dan los valores en el ejercicio. Me dicen que f de 1, la probabilidad de z menor o igual que 1 es f de 1. Es otra forma de expresar la función de distribución de la distribución normal. Esto sería f de 1. Y es 0,8413. Y la del 2 la tengo por aquí. ¿Dónde está la del 2? Aquí está. La del 2 es 0,9772. Entonces esto me queda 0,8413 menos 1 menos 0,9772. Bien, haciendo esta suma, este es el resultado final. Y el apartado B me dice el número de kilogramos por árbol a los que no llegan o igualan el 60% de los árboles. Bueno, eso es calcular un valor de x de la variable de forma que le voy a llamar x sub 0, de forma que no lleguen o igualen, es decir, la probabilidad de que x menor o igual que x sub 0 sea el 60%, sea 0,6. Entonces hay que tipificar el x sub 0, porque esto es un valor de x, de la variable x, el que estoy buscando. Sería x sub 0, pasamos a z, sería z, x sub 0, le resto 50 y lo divido entre 10, tiene que ser 0,6. ¿Y qué valor me da 0,6 de probabilidad? Bueno, pues voy aquí y observo que 0,6, aquí está, me lo da el valor de x 0,2533. Entonces, este valor que está aquí, x sub 0 menos 50 partido por 10, es 0,2533. El 10 pasa multiplicando, x sub 0 menos 50 igual a 2,533, y el 50 suma a la derecha, obteniendo el número de kilogramos por árbol pedido, que son 52,53 kilogramos. Aquí se acaba las
8 preguntas del examen, de las que tenéis que escoger 4, creo que un bloque o la o el B, y espero que os haya servido de ayuda y os espero en el próximo vídeo.